Hola, ¿cómo estás? Deseo que muy bien. Aquí estamos nuevamente en un lunes de aprendizaje. Bueno, y hoy se me ocurrió proponer este tema bastante profundo. Eh, el del lunes pasado fue bien práctico, así que bueno, ahora vamos con algo que es más a nivel de mirarnos, de, de comprenderlo desde el corazón, de sentirlo a este tema porque no es algo que sea una certeza del corazón, ¿no? Eh, Sino que hay temas que tienen que ser intuitivos porque el lenguaje mismo no alcanza para expresar, porque vamos a hablar del ser que realmente soy, ¿sí? Y estas diferencias que por mucho tiempo han causado sufrimiento y dolor en el humano, entonces está bueno empezar a discernir para elegir más claramente, nada más, no es porque haya que elegir uno u otro, todo es parte de lo mismo y ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Lo importante es que lo hagamos desde el sentir, desde lo que nosotros queremos y cómo nosotros nos sentimos de la mejor manera. No hay nadie que pueda decirnos qué es lo que debemos elegir. O sea, como poder, se puede, de hecho, es como venimos viviendo hasta ahora, ¿no? De acuerdo a lo que nos han dicho y lo que hemos tomado de otros, pero en realidad ya ha llegado el momento de empezar a cumplir nuestro verdadero propósito. Y este tema tiene que ver con eso, que muchos también preguntan muchas veces, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de mi alma? Quiero saber cuál es el propósito de mi vida, para qué estoy acá. Bueno, estos temas que vamos a tocar hoy, o el tema que vamos a tocar hoy, tiene mucho que ver con esto. Yo le puse espiritualidad versus religión, porque así es como uno lo tiene a veces concebido, ¿no? Por separado. Y en realidad no están separados. Uno contiene al otro y vamos a estar más en uno que en el otro, acorde a lo que nosotros elijamos en primera instancia. Y segundo, también muchas veces tiene que ver con el estado de conciencia que tengamos y también con el estado de conciencia evolutivo humano y de los procesos evolutivos humanos en general, así que muchos no son propios, sino que en general se va creando lo que toda una masa eh, cree, y entonces cuando somos muchos los que pensamos lo mismo, creamos realidades similares para cada uno. Y cuando eso ha funcionado, lo hemos repetido generación tras generación y a veces sin cuestionarnos mucho. También por estas sensaciones de pertenecer, del miedo, de creer que dependemos de lo demás o que hay que hacer algo en especial, ¿sí? Como nos han dicho. Y sobre todo por la idea de pecado, ¿sí? Que fue infundida realmente por la religión, pero ahora vamos a ver que fue una parte de la religión que fue tomada por aquellos que les interesaba que nosotros estemos en el miedo. Por eso es tan ambiguo a veces las creencias religiosas y también muy ambiguo cómo se ha tomado en algunos casos y por supuesto es ambiguo porque está dentro del plano de la polaridad. Entonces es totalmente real que esto se viva siempre de dos lugares diferentes. Ahí las que se van sumando, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas eh, más específicas, como ustedes quieran. Bueno, van y vienen por ahí, así que después queda grabado, así que no hay problema. Bueno, diferencia entre espiritualidad y religión. Más que diferencias, son distintos estados de conciencia, como les decía, y una contiene a la otra. ¿Sí? Es imposible, sino que no exista, porque si todos somos uno, creemos en la conciencia de unidad, que es lo que se basa todo esto que yo comparto, entonces es imposible que una no contenga a la otra o que ambas sean parte de lo mismo. Y sí, una fue más útil en una época como humano y otra es que ya tenemos que empezar también a trascender algunas ideas si queremos avanzar. Nadie nos obliga a nada. Entonces, ¿cuáles podríamos decir, cómo podemos diferenciar o de qué se trata una, de qué se trata la otra? Bueno, religión hubo un montón en la evolución humana.
Hemos pertenecido a distintas, como humanos, religiones y muchas épocas, muchos años, se vivió de acuerdo a las religiones y eso nos daba como un rumbo. De alguna manera, cuando nos sentimos más desconectados de la fuente, lo que nos ayudó a mantenernos conectados fue la creencia en las religiones, en algo que nos regía. Pero una religión fue creada por los humanos, ¿sí? Por nosotros mismos, por otros humanos que conformaron una iglesia, que conformaron conjuntos de personas que basaban sus creencias en algunos libros escritos, también por humanos, algunos canalizados, y está bien, pero no es tanto lo que se escribió, sino lo que se interpretó de esos libros de acuerdo al estado de conciencia de ese momento del humano y del estado de algunos que pretendían que creyéramos lo que ellos querían y les hacía bien. A ellos, a su poderío, al poder conquistarnos y al poder esclavizarnos de alguna manera con esas ideas. ¿Y por qué esclavizarnos? Porque lo que más nos esclaviza, y hasta el día de hoy seguimos respondiendo a eso, es el miedo, ¿sí? Y el miedo comienza y se fomenta a través de las religiones y de la sociedad que cree en eso, ¿sí? Si no, una religión tampoco existiría. Entonces, nada es culpa de nada, sino que fueron modos de supervivencia y de seguir de alguna manera conectados a algo, pensando en tener fe en algo más grande. Pero la realidad es que todos somos seres espirituales, todos somos espíritus. Entonces, como espíritus, todos hemos venido a manifestar, experimentarnos en este plano para que la unidad al llamado Dios o Creador o energía suprema, como a ustedes más les gusten, porque como les decía, las palabras son limitadas, esto es un sentir. Así que aquello que resuene mejor con ustedes para poder entender esto está perfecto. O para poder, más que entenderlo, sentirlo, eso es lo importante. Entonces nosotros tenemos que pasar de ese estadio de religión, de sentirnos regidos por algo que estableció un grupo de humanos, tenemos que empezar a ser más libres, que es lo que nos invita a esta nueva era, y para eso hay que empezar a dejar las religiones que no estén acorde con lo que quiero. O sea, si yo creo en algo, pero a su vez lo que siento y lo creo porque alguien me lo dijo, porque alguien me lo contó, o por respetar a mis padres, o por alguien que conozco, entonces quiero estar bien, y entonces me someto a ciertas creencias que me dan cierta seguridad para no estar solo, para pertenecer a un grupo. Todo está bien. Dios no juzga esto, menos lo juzgaría yo, y está muy bueno que ninguno lo juzguemos, porque son todas estrategias que usa el Creador para que nosotros nos experimentemos. Y aquí está la gran diferencia, ¿no? En que tenemos posibilidades de creer en lo que querramos creer. Y todo lo que querramos creer está bien. Pero no nos olvidemos que las creencias son de la tierra, del plano terrenal. Por lo tanto, todas son creadas por los hombres. Por lo tanto, todas, como muchas veces hemos hablado de creencias, nos limitan de una u otra manera. ¿Por qué? Porque la creencia nace de la base de la dualidad. Entonces, siempre, si yo quiero creer una cosa, me contrapongo a la otra. Entonces, ahí, si creo mucho en que algo está bien, es porque hay otra cosa que se contrapone y está mal. Si creo en arriba, es porque hay algo que está abajo y yo prefiero arriba. Es decir, siempre está marcando mi polaridad, que es otra de las, digamos, desafíos que tenemos que trascender para llegar a la conciencia de unidad. Siempre en el plano se va a manifestar dual porque es el plan de la Tierra, ¿no? La dualidad, ¿para qué? Para que encontremos los aprendizajes. ¿Cómo aprenderíamos si todo fuera como en otros planos? Perfecto. ¿Sí? Entonces la Tierra es el plan perfecto de la imperfección. ¿Para qué? Para que descubramos de qué manera podemos resolver aquellas cosas que no son tan perfectas.
Cuando se crea el planeta es porque el creador se cansó de crear mundos perfectos. Se aburrió y dijo, ¿y qué pasaría si nada fuera tan perfecto? Se aburrió, por así decirlo, a modo de palabras humanas. Entonces dijo, bueno, voy a crear a lo que le llaman el Big Bang, que en realidad es unos ciclos cósmicos, y no vamos a entrar ahí, que se van produciendo, entonces se van abriendo los nuevos mundos de acuerdo a las conciencias que se van creando. Y como todos somos parte de ese creador, por eso todos somos un espíritu. Y eso espiritual somos absolutamente todos. Nos guste, no nos guste, lo creamos, no lo creamos, pero es interesante que empecemos a creer o asimilar o aceptar, ¿sí? Ya que vamos a tener creencias, creamos en aquellas que nos potencian y no en aquellas que nos limitan. Entonces, una creencia potenciadora es creer que existe solo amor, porque esa creencia me va a conectar con la verdad absoluta, mientras que el miedo me conecta con la realidad relativa, que es la de la Tierra, solamente. Entonces nosotros somos seres espirituales y hemos sido creados, y el planeta ha sido creado mediante leyes que son leyes cósmicas, ¿sí? Universales, que para que todo sea tan perfecto, ¿no? No haya un caos, o que sea un caos que está ordenado, porque si no, no podría existir realmente esta experiencia. Hay leyes universales que si no las conocemos se pueden volver nos va a costar mucho la experiencia. Mientras que si conocemos esas leyes universales, las podemos utilizar muy a nuestro favor. Son muchas, las más conocidas generalmente que trabajamos son 36, y por lo pronto también podemos empezar por investigar, y si quieren en algún momento también las vamos compartiendo, los 7 principios de los herméticos, que son las de Hermes, de los herméticos, ¿sí? No me sale ahora el nombre de este gran sabio, que justamente era 3 veces sabios, Trimegisto, Hermes Trimegisto, y que es un maestro ascendido, que también dijeron que representaba a Dios encarnado, a Tot, el primero encarnado, o sea que es una sabiduría mucho, mucho más antigua que incluso Jesús. Pero Jesús conocía estas leyes, entonces la usaba a su favor, y por eso podía sanar a lo que llamamos enfermos. Pero fíjense que Jesús nunca sanó a alguien que no se lo pidiera, ni intervino en el libre albedrío de aquellos que vivieran la experiencia. Solo si se lo pedían o a través de alguien llegaba la solicitud, Jesús sabía manejar muy bien estas leyes, ¿sí? Manejar la energía, por lo tanto, por eso podía sanar personas. ¿Y qué tiene de interesante esto que pasó hace 2000 años? Es que si aprendemos estas leyes, es que si nosotros seguimos siendo aprendices de sabio, como es lo que estamos haciendo acá, para trascender la materia, y que llevamos vidas encarnando para ir aprendiendo y volver a casa, volver a la fuente, de ahí de donde surgimos, es decir, del Creador mismo, podemos nosotros también llegar a sanarnos por cuenta propia, ¿sí? Por eso, hoy en día tenemos muchas herramientas de las cuales podemos disponer que ya hemos empezado a disponer hace bastante, y sobre todo en esta nueva era, para poder realmente sentirnos, porque podemos saberlo, pero de saberlo a sentirlo es un gran paso. Entonces, una vez que tomé el conocimiento, tengo que sentirlo, experimentarlo, y sí me puede ayudar a alinear las creencias y las ideas para lograr eso. Pero si yo sigo con mis viejas creencias de que no puedo, de que no soy suficiente, de que hay peligro y tengo miedo, entonces no voy a crear ni me voy a poder alinear a la fuente, porque sigo creyendo en el pecado. Y el mayor pecado que podemos creer es que nosotros no somos capaces y que no tenemos un propósito único. Y por lo tanto, el mayor pecado es seguir repitiendo todo lo que nos han dicho
aunque no lo sintamos, ¿sí? Es no tomar la decisión de tomar nuestras vidas en nuestras manos y permitirnos poner en duda todo aquello que hemos aprendido, pero no por bueno o por malo. Ponerlo en duda para ver si a mí todavía me es útil y está acorde con eso que quiero, eso que deseo, eso que mi alma me está pidiendo que desarrolle. Porque el mayor pecado sería, por hablarlo así, porque eso es algo que conocemos todos como humanos, porque hemos sido sometidos con la idea de pecado, de que éramos malos, de que habíamos transgredido las reglas de Dios, y que Eva hizo pecar a Adán, y entonces ya nacimos con un pecado original, todo eso fomentado por las religiones, algunas, ¿sí?, personas de las religiones, porque no vamos a generalizar, porque hubo de todo, porque de hecho también nos ayudó a mantenernos en vibración para llegar a donde estamos. Entonces, otra cosa que no vamos a hacer es juzgar. Jesús jamás lo hubiera hecho y el Creador mucho menos. ¿Cómo nos juzgaría si nos dio todo para que experimentemos? Para Él no hay bien o mal, no hay castigo y recompensa, hay experiencia. Y eso es lo único que pretende, habiéndose fragmentado en infinitas posibilidades para experimentarse en este plano. Que experimentemos, solamente que experimentemos. Entonces, ¿cómo Él juzgaría que nosotros usemos algo que Él mismo ha puesto a nuestra disposición? Y ver qué hacemos nosotros, encarnados, o la parte del espíritu encarnada, para ir trascendiendo estos obstáculos que se nos ponen en la materia cuando sentimos que estamos desconectados de la fuente. Y entonces tenemos este libre albedrío, que podemos convertirnos también en más creadores que el mismo creador. Por eso fue el gran dilema de darnos o no darnos esta posibilidad de ser, tener libre albedrío. ¿Para qué? Para crear nuestra realidad. Pero nosotros, si no tomamos conciencia, repetimos lo mismo que han hecho los otros, ¿sí? Una y otra vez. Ni bien ni mal tampoco, pero si queremos avanzar, si queremos lograr nuestros propósitos en esta encarnación, tenemos que empezar a revisar nuestras ideas. Dentro de nuestras ideas es a través de nuestro pensamiento el que mueve más energía. Entonces, mientras más sostenemos un pensamiento, más creamos una realidad en este plano. Por lo tanto, lo que tengo que observar, como siempre les digo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pensamientos llevan a que yo tenga esta realidad? Y si me gusta, bien. Y si no me gusta, tengo que cambiarla. Entonces, ¿cómo voy a cambiarla? Revisando mis pensamientos, sabiendo qué es eso que una y otra vez está en mi mente. Porque si no lo observo, a veces se hace en modo automático, los pensamientos no paran, y generalmente, teniendo 60 millones, no me acuerdo en este momento exacto, 60.000 pensamientos por día, la mayoría, el 90% se repiten del día anterior. Entonces nosotros sentimos que siempre estamos repitiendo algo y no sabemos cómo cambiarlo. La mejor manera es observando nuestro pensamiento, porque es lo que tiene la mayor energía, una de las atributos del ser que tiene la mayor energía para crear una realidad. Y cuando se colapsa en realidad con la emoción. Entonces, si yo hoy sigo sintiendo lo mismo que ayer, y lo mismo que cuando tenía 4 años y me pasó y tuve una mala experiencia, o a la que yo juzgué de mala porque no entendía cuál era el aprendizaje, o a los 10 años, o a los 15, o a los 20, y el tiempo que haga que las sostuve, o hace una semana y me sigo pensando lo que pasó hace una semana, y me sigo sintiendo ofendido por algo que me dijeron hace una semana, mañana voy a seguir ofendido y voy a seguir enojado, y mi realidad va a ser esa, de ofensa y enojo. Ahora, si yo veo qué es lo que tengo que aprender de eso, y cambio el pensamiento y cambio la emoción, ahí creo una nueva realidad. Y entonces ese es el propósito que tenemos como espíritu encarnado en un cuerpo. Que cada uno viene a vivir su propia posibilidad o su propia realidad.
Es que en realidad somos libres de crear la que queramos. Entonces, para eso tenemos que dejarnos llevar por la intuición, ¿sí? El sentir eso que siento y que ahora cada vez se va a empezar a desarrollar más en los humanos que vayamos tomando conciencia. Porque teníamos una intuición que era como una ráfaga, o eso nunca perdimos, pero no estaba muy desarrollada. Pero ahora se nos va a permitir sentar la intuición enfrente nuestro y crear la realidad que queramos. Siempre y cuando empecemos a alinear nuestras creencias, nuestros deseos, nuestras intenciones al absoluto y dejemos de creer en lo relativo. Aquello que me hace daño, tener miedo a experimentar, miedo a algo nuevo, porque si bien a veces estamos contentos con lo que nos sucede, quedarnos siempre en los mismos lugares, porque no nos parecen tan desagradables, no nos ayuda a crecer. Igual seguimos estancados. Entonces, podemos seguir rigiéndonos, ¿sí?, por ciertas ideas, ciertas creencias, y eso es religión. Lo que cada uno reza cada día es lo que lo rige mi actual experiencia, lo que experimento y lo que vivo, ¿sí? Eso es religión, ¿sí? Lo que me rige y que yo he elegido como valores, como creencias, como ideas y que muchas veces defiendo sin darle posibilidad al contrario o a un intermedio o qué pasaría si lo experimento. Entonces hay que salir de ese estado de religión que es terrenal y es nuestro porque somos un espíritu y está dado también para que lo experimentemos, para pasar a ir más allá y vivir del espíritu que en realidad somos. Y eso ya va a ampliar muchísimo nuestro campo de posibilidades, ¿sí? De poder lograr eso que tanto deseo, que no está ni mal ni bien. No hay nada que juzgue que está bien y que está mal. Somos seres, por naturaleza, buenos. Pero como yo les decía, a nivel del espíritu hay leyes universales y si nosotros las respetamos, van a favor nuestro. Siempre. Es decir, que hay una ley que es importante, y algunas veces ya las he mencionado estas leyes, de causa y efecto, ¿sí? Y es la más clara. Lo que yo haga va a tener un efecto y una correspondencia, que es otra ley, y entonces yo voy a vivir aquello que haya creado. Soy el motor, la energía que crea la realidad. Si yo creo el negativo, recibo el negativo, que podría ser alguna conducta que tachemos como humanos y de convivencia negativa o mala, ¿sí? Entonces, si yo hago, para que se queden tranquilos, si yo hago mal, va a venir mal, pero es porque soy yo el que lo estoy creando. Ahora, si yo hago bien y vivo desde el amor, solo va a haber prosperidad y amor. Ahora, si creo desde el miedo, que son las dos únicas posibilidades, o vivo en el miedo o vivo en el amor. Vivo en el miedo, donde creo que siempre estoy en peligro, que estoy solo y abandonado en esta experiencia, o vivo desde el amor, donde sé que estoy conectado al absoluto, a lo que es, a lo que se está experimentando aquí y ahora, y dejo todas esas ideas, esas creencias de miedo, de escasez, de dolor, de sufrimiento. Porque mientras más las sostenga, más sigo creando desde ese lugar y sigo creándome una realidad igual que la de ayer, la de anteayer y la de nuestros antepasados, que a medida que hemos ido aprendiendo, lo hemos ido trascendiendo y por eso hemos llegado a esto. Porque también hay propósitos que tienen que ver con todo el conjunto de alma que encarnamos. Este tema, imagínense que no lo podemos hablar en una hora, simplemente les voy dando o compartiendo algunas miradas o algunos tips o algunas ideas para que ustedes puedan seguir investigando, preguntando si quieren y seguimos desarrollando en cada lunes, pero para que empiecen
realmente a tomar su vida en sus manos, decidiendo desde lo que realmente quieren, y de esa manera colaboramos con todo. A veces creemos que tenemos que ayudar a muchos, que queremos ayudar a todo el que cruce. Y en la acción está bien, tenemos que ser buenos hermanos, eso no. Pero no es que eso esté mal, ya sabemos, nada se juzga. Lo que sientas, lo haces. Y eso está bien, porque es a partir de la intuición y de lo que quiero. Pero me pregunto realmente, ¿para qué quiero ayudar al otro? ¿Para ser una buena persona porque me lo dijeron? ¿Porque me siento más que el otro? ¿Porque me siento menos que el otro? ¿Porque quiero agradar a otro? Todas esas no son válidas. Si ayudo a alguien es porque comprendo que es un hermano y que es parte de mí. Y que ambos somos parte de lo mismo. Y que juntos crecemos y que de esa experiencia voy a aprender algo. Pero no por ser más o menos. ¿Sí? Yo igual que tú, en todos los vínculos, en todas las relaciones. Y esto siempre también lo compartimos. Entonces, esta gran diferencia de vivir desde la religión, desde lo que nos rige, a empezar a vivir en la libertad de experimentar nuevas posibilidades, es un gran salto de conciencia. Es un gran salto evolutivo como humanos encarnados. Es comprender que nosotros somos el cielo y somos la tierra. Y esa es la experiencia que la fuente, el Dios, el Creador, manifestó para que nosotros experimentáramos, o nosotros, el mismo, experimentarse en infinitas posibilidades. Y a veces solo nos aferramos o a lo que nos queda cómodo o a lo que está bien, y a veces nos sentimos estancados, cansados, malhumorados, frustrados, y es porque no estoy generando nueva energía. ¿Cómo creo esa nueva energía? Con nuevos conocimientos de cómo funcionan, por ejemplo, las leyes universales. Y esas leyes universales nos van a permitir actuar en función de estar acorde a el espíritu, más que a la religión, ¿sí? A lo que nos rige. Entonces, desde ese lugar voy yo pudiendo irme conectando con la fuente, alineándome a algo más grande, y mi vida empieza a cambiar, porque empiezo a vivir desde el amor y dejo de vivir desde el miedo, que solo causa dolor y sufrimiento. Entonces, quiero dejar de sufrir, quiero cambiar la realidad que vivo, me siento estancado, siento que no avanzo, está en mí somos el motor que genera una nueva realidad. Si nosotros no cambiamos, no nos miramos y nos distraemos con el afuera, no hay manera de cambiar esa realidad. No digo que sea de un día para el otro, no, al menos no lo es en mi caso. Hay muchas realidades que cambié, que no me gustaban, y hay otras que estoy transitando y que en algún momento se cambiarán o no. Cada día lo vivo aquí y ahora de la mejor manera, alineándolo y tratando de estar en la emocionalidad de aquello nuevo que quiero crear, ¿sí? Pero cada día lo hago desde la paz, que ya sé que sí quiero, porque la paz nos ayuda a estar en nosotros, el sentir. Y desde ese lugar me miro y desde adentro creo hacia afuera, no al revés. Siempre de adentro hacia afuera, desde el corazón, desde la intuición, no desde la mente. Siento, pienso, acciono. En esa coherencia voy logrando trascender todos aquellos obstáculos que como propósito he definido para esta experiencia. ¿Sí? Yo dije en qué lugar iba a experimentarme, elegimos con qué almas nos vamos a encontrar, pero luego tenemos libre albedrío de cómo lograr esos propósitos. Y a veces no hay un solo propósito, una sola misión, sino que es un continuo experimentar y uno por vez. Ahora el propósito es comprender quién somos en general. Es desarrollar el amor propio. Hay muchos desafíos que tenemos que empezar, si ya lo están sintiendo, a ejecutar para poder lograr seguir avanzando
desde el amor vivo que somos, desde el amor que viene de la fuente, que solo es amor. Por eso no juzga. Por eso no hay un Dios afuera, como nos contaron en las religiones, que nos va a salvar. Jesús vino a enseñarnos que hasta podemos trascender la idea de ser crucificados, porque somos más que eso. Vino a mostrarnos la resurrección, no el dolor y el sufrimiento en el que nos quedamos de su cruz y empezamos a cargar cada uno su cruz. Eso fue ideas mal entendidas o ideas de algunos que les vino bien someternos a esas ideas y que por culpa nuestra Él murió en la cruz. No es verdad. Él se experimentó experimentó eso como nos mostró que se puede sanar, conectados a la energía, gestionando la energía, nosotros podemos sanar. Primero tenemos que aprender a gestionar la nuestra propia, ¿sí? Aprender a conocernos, qué nos hace bien, qué nos hace mal, no comer una cosa porque nos dijeron, o ser vegano porque nos dijeron que es mejor, o que voy a ser más espiritual, o porque si no como esto o lo otro. Sentilo, ¿te hace bien? ¿No te hace bien? Ya nadie te tiene que contar nada. Sí puedes tomar la información de lo que sea, porque todo está dado, pero tenés que experimentar y sentir cómo te sentís con eso que estás ingiriendo, tanto a nivel alimenticio real para sostener nuestro cuerpo, como a nivel de ejercicio, como a nivel de pensamientos, como al nivel de la emoción. Todo eso, todo es alimento que está a nuestra disposición para que experimentemos. Entonces, si yo sé que algo me hace mal y me lo como igual porque me gusta, no tengo de qué quejarme. He creado esa realidad, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a crear desde el placer, ¿sí? Y no nos damos cuenta que el placer, los placeres, son dos estadios porque hay un displacer que no estamos satisfaciendo. Entonces buscamos placer exterior, pero porque no entendemos qué es eso que no estamos complaciendo internamente. Entonces, un placer está entre dos displaceres, siempre. Entonces, tenemos que encontrar qué es eso que me frustra, qué es eso que a mí no me gusta, que no estoy cambiando o que no estoy observando en mí, que necesito a través de un alimento darme un gusto, a través de comprarme algo darme un gusto. Y no es porque no lo tengamos que hacer, sino que es diferente cuando lo hago de adentro hacia afuera, sabiendo que soy parte de la fuente y que puedo disponer de este mundo de lo que quiera y animarme a experimentarlo como quiera, porque nadie me va a castigar por eso. Entonces, eso es de adentro hacia afuera. Pero cuando yo salgo afuera para distraerme porque siento que mi vida es una frustración y que no me gusta, y te va a durar solo el rato que te dure, pero vas a volver al mismo displacer cuando ese rato de placer, sea alimenticio, diversión, realmente no sea porque ya vos has descubierto quién sos. Entonces luego sí realmente disfrutamos. Disfrutamos estando en una fiesta y disfrutamos estando solos, disfrutamos estando acompañados y disfrutamos estando solos. O sea, es la mejor relación con nosotros mismos a través de la cual nos podemos vincular de la mejor manera con cualquiera. Pero si esa relación con nosotros mismos no está trabajada, no está conocida más que trabajada, porque trabajo conocida, si no nos hemos autoobservado, si no conocemos qué nos hace bien, qué nos hace mal, si no comprendemos para qué algo nos ofende y lo miramos para que deje de ofendernos, vamos a encontrar placer un rato donde luego va a haber mucho displacer. Y así estamos, y damos vuelta en la misma rueda, damos vuelta en la misma rueda y no avanzamos. Y hasta que nos cansamos y nos sentimos estancados. Y decimos basta de esta vida, ¿sí? No la disfrutamos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos y no sabemos la inmensidad que somos y no comprendemos el espíritu y el verdadero sentido de estar encarnados.
porque si lo conociéramos, créanme que hoy no tendríamos absolutamente una sola preocupación, ni un solo dolor, ni un solo sufrimiento. Pero esto lo hacemos entre todos, cada uno desde lo que puede aportar. Pero eso también va haciendo que se contagien las maneras, que se genere un egregor más grande en el que todos empecemos a vivir y apoyarnos para vivir desde el amor. Porque no sé a ustedes, pero a mí sí me ha pasado de que cuando empecé con todo este cambio, empecé a ser mal vista por los otros. Pero después me quedé tranquila porque al primer humano que empezó a ser el ser realmente, también fue asesinado por los otros porque no habían entendido la luz del espíritu que lo habitaba, al sapiens sapiens estamos hablando, al cromañón estamos hablando. Entonces, es como esto, cada vez que nosotros como humanos implementamos nuevos conocimientos y los experimentamos y encontramos un poquito de más de luz, no podemos estar esperando que los otros nos acompañen, ¿sí? Pero sí empezar a acompañarnos entre los que lo vamos resonando. Pero eso no va a cambiar, ninguna sociedad va a cambiar, ningún mundo va a cambiar si nosotros mismos no empezamos con nosotros mismos, mirándonos para adentro. Entonces, hoy me siento bien así y lo comparto con ustedes y ustedes los compartirán con otros y esta es la mejor manera que juntos, todos, instalando estas nuevas ideas, podamos seguir avanzando y haciéndonos el camino más fácil para todos. ¿Por qué más fácil? Porque vamos a estar dejando de sufrir. Entonces vamos a comprender cuando el otro nos dice que no y no nos vamos a ofender. Y vamos a comprender que a veces no queremos, no podemos y no hacemos, obligados por la creencia de que tengo que ser bueno o que primero tengo que pensar el otro que en mí. Entonces cuando yo empiezo a actuar desde el amor propio, también le estoy permitiendo al otro actuar desde su amor propio. Porque dejo de exigir, dejo de pedir y empiezo a ver qué más puedo colaborar con esto, con esta experiencia que he venido a vivir. Porque si no dejo nada a mi paso, si no observo para cada día experimentarme en algo que me autosupere a mí mismo para seguir este camino de evolución con el que me he comprometido como parte de la fuente, entonces no estoy cumpliendo el único propósito, porque no puede haber sido un propósito ser la mejor madre, ser el mejor padre, la mejor empleada, ni siquiera ser el mejor presidente, porque todo eso es terrenal y está bien, pero hay algo más por lo que hemos venido. Y eso es el que nos tiene que dar paz y tranquilidad, porque saber que hay algo más grande que lo sostiene todo. Y que ese más grande siempre me dio el permiso de ser quien quiero ser y de vivir como yo quiera, respetando esas leyes universales, ¿para qué? Para saber, si no también yo puedo ponerme a crear cosas que si a los otros les hace mal, eso va a volver en mí, porque resuenan todos. Entonces, desde el amor, siempre la abundancia va a ser de prosperidad y amor. Y desde el miedo, la abundancia siempre va a ser de miedo y de escasez y dolor. Esas son leyes universales, son reglas que tenemos que empezar a conocer y a compartir para hacer de este mundo lo que hemos venido a hacer. O sea, colaborar con este mundo en lo que hemos venido a colaborar. El mundo igual va a seguir existiendo, pero nosotros merecemos empezar a aprender a vivir de la mejor manera en este planeta que se nos ha otorgado para experimentar. Así que empezar a creer en vos misma, en vos mismo, esa es la tarea. Empezar a amarte y ponerte primero en la lista, como siempre lo digo. Y esto te va a llevar a dejar de vivir de la religión para empezar a vivir, ¿sí?, en la espiritualidad. Algo más grande que empezás a descubrir, o ya sabes que sos. Pero lo sabemos y hay que experimentarlo. Y mientras más lo experimentamos, empezamos a darnos cuenta, wow, qué grande. De esto soy parte, esto me han dado. Entonces no puedo estar más que agradecida, más que agradecido en todo esto que se me ha dado.
Y desde el agradecimiento es la mejor manera de que lo que queremos se manifieste, ¿sí? Porque esa emoción del agradecimiento, ese estado, no es una emoción, es un estado del ser, el agradecimiento, es comprender que todo está dado, que quizás yo todavía no he tomado el camino correcto para lograrlo o no he traspasado todos los obstáculos para lograrlo, pero que ya está dado porque se nos dio todo. Y en el libro Albedrío hemos ido eligiendo cuál camino. Ninguno erróneo, pero de todo vamos aprendiendo y eso es lo importante. Entonces, si ya fui por aquí, ¿para qué vuelvo a ir? Y si vuelvo a repetir el camino es porque no aprendí que no era por acá. Y no pasa nada. ¿Qué tengo que aprender de este camino que todavía no aprendo para poder tomar otro? Y eso es lo importante. Entonces, desde el estado de agradecimiento que todo ya está dado, porque todo ya está dado. O sea, no rezo pidiendo que se me dé, sino agradeciendo que ya está dado y que voy a hacer lo que sea necesario para conectar con eso que ya se me ha dado. Porque así de amoroso es el amor que nos creó. Nos dio todo y nos dijo, jueguen y creen su realidad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos las madres con nuestros hijos cuando están en el patio jugando? Y estamos tranquilas, porque sabemos que en el patio de nuestra casa no corren peligro. Y los dejamos que jueguen a lo que quieran. No estamos diciendo, no, juega a esto, no juegues a lo otro. Los dejamos que jueguen y disfruten, porque están seguros, porque están en casa. ¿Por qué Dios, que es nuestro Padre, no haría eso? ¿Por qué no estaría tranquilo, sabiendo que nos dio todos los juegos que querramos jugar y que no corremos peligro? Porque en ese caso seríamos salvados, porque somos parte de la fuente. Pero claro, hay muchas cosas que entender. Cómo funciona la vida, cómo funciona. Por eso siempre mi invitación en los lunes de aprendizaje a invitarnos a esto que me encanta hacer. Aprendiz de sabio. Y que nunca voy a dejar de ser, mucho menos mientras estemos encarnados. Siempre hay más conocimiento que nos libera más y nos eleva, por decirlo de alguna manera, o nos hace estar más expandidos. Eso me gusta más, porque elevar es como que hay arriba y abajo, pero todo es un continuo. En cambio, la expansión es esto, ir a favor del universo y de la creación misma, que expande, contrae y contrae, igual que nuestra respiración. Y esa también es una ley universal, ¿sí? La de expansión y contracción. Así que respiremos y dejémonos llevar por la vida y desde el corazón, desde el sentir, empezando a cuestionarnos eso que hoy no nos gusta. ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo lo puedo hacer de otra manera? ¿Qué idea, qué creencia no me está permitiendo experimentar eso que tanto deseo? Alguien me dijo, ¿de dónde viene? Dejo de vivir de las creencias implantadas por otros. Agradezco todo, pero lo pongo en duda. Si me son útiles, las sostengo para crear lo que quiero crear. Pero si ya han perdido vigencia para lo que yo quiero crear, genero unas nuevas para poder manifestarlo. Porque manifestamos desde el pensamiento y desde la emoción. Vuelvo a repetirlo por si no quedó claro. Y desde ese lugar el espíritu se manifiesta en lo que vino a experimentar. Y si lo escucho en el silencio vivo que soy, mi espíritu, esa parte mía que está del otro lado del velo, o que sabe esa parte multidimensional mía, se puede comunicar conmigo y decirme qué es lo siguiente que tengo que hacer. Eso es la intuición, a lo que llamamos yo superior, ¿sí? Es esa parte nuestra energía multidimensional que tiene toda la información y que solo la podemos escuchar en el silencio, en la conexión de nosotros mismos, en la autoobservación. Es que bueno, acá, hasta acá un poco de todo lo que yo vengo experimentando, conociendo y que quería compartir con ustedes referido a este tema. Y el que les sirva, bienvenido sea, y el que no, simplemente lo deja pasar. Su experiencia será otra y eso también está bien. Así que bueno, en este lunes de aprendizaje espero haber colaborado
para que de alguna manera u otra sirva para el discernimiento de lo que han venido a experimentar. Porque si es para ustedes, también es para mí. Así que bendecida tarde para todos. Gracias por estar ahí y abrazo enorme de almas. Nos vemos el próximo lunes, que ya les propondré a ver qué temas quieren que hablemos. Abrazo enorme de almas. Ámense, no se distraigan.